Pues buenos días, buenas tardes, buenas noches para los que vayan a ver después la enseñanza diferido. Sean todos bienvenidos a este módulo de acompañamiento a un curso de milagros. Un curso de milagros, de veras que es un curso muy completo. Tiene muchísima información, como ustedes bien lo saben en el libro. Lo hemos ido agotando paso a paso. En este curso igual iremos tocando algunas partes para comprenderlas mejor. Pero los módulos que con este ya es el cuarto, son módulos de acompañamiento, se les dice, ¿no? De hecho, yo les estoy haciendo ese acompañamiento en este curso de milagros para ir aprendiendo. Y pues en este cuarto ya, gracias a Dios que hemos podido estudiar juntos, está muy interesante, va a haber muchas cosas que vamos a aprender y que ya agregué libros, ya agregué apuntes interesantes en la biblioteca para mentes abiertas. Los libros que yo voy a mencionar hoy ya están ahí para que ustedes puedan hojearlos, bajarlos, en fin. La verdad, hay muchísima información, pero vamos a ir analizando paso a paso el tema de lo que es el plan del alma y, y lo que es el árbol transgeneracional. Bueno, voy a compartir pantalla. Pues viene siendo, aunque es el cuarto módulo, es la clase número 14. En la bibliografía, bien les decía yo, ya están en la biblioteca. Me he esforzado por tenérselos y va a haber libros que ustedes mismos, van a querer comprarlo y tenerlo ahí en casa en papel, porque así pasa. Dices, este libro yo lo debo de tener aquí, así me ha pasado a mí. Entonces, el plan del alma, el don de tu alma, que siempre hemos hablado de ese libro, de esos dos libros de Robert Schwartz, pues bueno, siguen ahí vigentes, pero la ley del espejo, que lo vimos en el módulo 2 de Yoshinori Noguchi, ya también tengo ahí material para que ustedes puedan acceder en la biblioteca. Esa biblioteca ha ido creciendo día a día, gracias al cielo que me va proveyendo de temas, de materiales y luego los pongo a disposición de ustedes, pues de todas las personas, porque lo abro para todos. La idea es proporcionar materiales a todo mundo, el que quiera aprender, el que quiera leer, el que quiera investigar. Y ese es para mentes abiertas. Ya en breve estoy buscando hacer el espacio para poder subir libros para estudiar el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento, lo que es el Brit Hadashah y el Tanaj. También hay muchísimo material y espero en breve poder compartir esa biblioteca a ustedes y va a estar abierto para todos. Tenemos la ley del espejo, la matriz divina de Greg Braden, también buenísimo. Constelaciones, tenemos varios. Yo ahorita puse tres, pero son como seis con estos tres más otros tres más, buenísimos. Hay psicoterapia, o sea, va a estar muy interesante este módulo, mis amados, y les agradezco que me acompañen a que estudiemos juntos. Está el libro de constelaciones familiares de Paula Jiménez Huerta. También está Constelaciones Familiares de Lola de Miguel Campos. Órdenes del Amor, está muy bueno, de Bert Hellinger, que es el que empezó con toda esta cuestión de las constelaciones. Y pues está interesante. Entonces vamos a estar complementando toda esta cuestión de lo que es el árbol, de lo que es la familia y todo lo que puede pasar o transmitirse. Hoy vamos a aprender detalles importantes. El lunes pasado, que fue una clase máster, fue muy general, porque fue para personas que quizás no habían escuchado de estos temas, pero aquí vamos a hacer el repaso breve, en un par de minutos nada más, de lo que ustedes ya saben de los sueños. ¿Sí? Esto debe de quedar bien grabado
porque pues en las culturas lo manejan de diferentes maneras, pero hablan del mismo tema. Y yo estoy aquí apoyándome en la cuestión de la sabiduría judía. Y recuerden el sueño de esa separación, que de alguna manera sí lo maneja también lo que es Génesis, la separación que trajo esa culpa, ese miedo que era tan pesado y se fractalizó esa alma universal, ese espíritu, pues no es un alma, es un espíritu universal de Adán, que es el de la humanidad, y se hizo en millones, se fractalizó en millones, con esa misma carga en pequeño de culpa y miedo, que viene siendo lo que es el ego, y cayó en ese segundo sueño. Fue el primer sueño, segundo sueño. Ahí es donde se hacen los pactos, el plan del alma, ¿ok? ¿Qué es lo que se tiene que trabajar? En donde es donde se escogen los árboles, ¿sí? Que si es un árbol irlandés, que si es un árbol mexicano, que si es un árbol, en fin, en donde se tiene que trabajar. Ahora, de ahí, pues ustedes saben, estamos ahí más conscientes de que somos amor, pero que tenemos una parte mínima del ego que ha estado trabajando en la culpa y el miedo, pero cuando ya llegamos nosotros a la tierra, pues ya se invierten, eh, la culpa y el miedo está más grande, más fuerte, pero la parte de que somos amor se nos ha olvidado, y ahí es donde viene el despertar espiritual de este tercer sueño. Realmente la parte real es en el segundo sueño, por decir, donde está ahí hay vida, ¿ok? Aquí nosotros estamos condicionados a una materia, espacio, tiempo. Acá en el campo cuántico, o lo que es ¿cómo se dice? Lo que es el reino espiritual, vamos a hablar así en términos un poquito más religiosos o espirituales, si tú quieres. Ahí en el campo cuántico, en el reino espiritual, está en el presente eterno. Ahí no hay un pasado, no hay un futuro, o sea, están en un presente eterno, eterno. Sí, entonces, cada vez que se decide venir a este plano, donde está condicionado a espacio-tiempo, es como si fuera así, un golpe. Naces, mueres, o sea, rápido. Pero ¿cómo es eso? Así es. ¿Por qué? Porque en el espacio cuántico no existe esa medida de tiempo. En otras culturas lo han dicho, que es como un tronar de manos o de dedos, por decir así, y el nacer y morir. ¿Ok? Bueno, simplemente este es un repaso. Los pactos aquí se hacen, y aquí es donde nosotros escogemos los padres que tenemos. Hoy vamos a hablar muchas cosas interesantes al respecto. Se hace ese plan y a lo que venimos a trabajar, a qué es lo que vamos a sanar, a liberar, a crecer y a brillar más. Bien, bien saben, nosotros escogemos el árbol en cualquier país, cultura, ¿ok? Cada árbol tiene información, cada árbol tiene una historia, y el árbol representa una familia con características que, como dice ahí, se transmite de generación en generación. Los suicidios, enfermedades, divorcios, violaciones, habilidades psíquicas, accidentes, entre otras cosas, todo eso se transmite en estos árboles. Escogemos a los padres que tenemos, o a los que ya algunos de sus padres ya partieron, regresaron a la otra vida. Pues bueno, ellos tenían características que nosotros vimos, visualizamos, y que por eso escogimos a ellos, ¿ok? Entonces, nosotros los escogimos para evolucionar, para crecer. Recuerden que hemos visto ya testimonios en los otros cursos de niños de 4 a 6 años que recuerdan todavía quién eran sus padres en su vida anterior, y lo dicen: ustedes no son mis padres. Hubo otro caso que me tocó atender donde el niño, fíjense, un niño como de qué, 4 o 5 años, él le dijo a su mamá, dice: es que yo te vi antes de nacer y yo te escogí a ti.
Yo cuando escuché ese testimonio, a mí me impactó muchísimo, es de aquí de México. Y cuando me platicaron ese testimonio, yo le dije a esa persona y le platiqué, porque no está tan muy metido en estos temas de espiritualidad, y le compartí lo que es el plan del alma, ¿no? Bueno, esta parte del árbol transgeneracional que nosotros hemos escogido, ¿sí? Nosotros sabemos de dónde venimos de ese campo cuántico, venimos de la parte espiritual, y cuando llegamos aquí, sabemos a qué venimos y sabemos que vamos a tener una carga encima, ¿sí? De ese árbol, de esa información. Ahora, nuestras raíces vienen de nuestros padres, abuelos, bisabuelos. Tenemos ese rasgo del carácter, físicos también. Hay casos donde hay nietos o nietas que se parecen a la bisabuela o al abuelo, a la abuela. O sea, ve las fotografías y dice, wow, es que son igualitos cuando tenía 5 años. Y si el abuelo tiene fotos o la abuela o la bisabuela, dice, pero mira, entonces se pueden ahora sí que transmitir todos estos rasgos y no nada más rasgos, cuestiones emocionales, sino también los físicos, pero también todo lo que se ha movido en ese árbol, toda la información que hay en ese árbol familiar, también asesinatos, suicidios, divorcios, en fin, todo eso es la información que tiene ese árbol. Ahora, ¿qué más hemos heredado de la familia que escogimos? ¿Sí? Hay muchas cosas que están ocultas que no han sido visibles, pero existen esa información y tienen que salir. Y aquí es donde ustedes y yo tenemos que poner mucha atención, ¿ok? Todas esas cuestiones que están ocultas, que no han salido a la luz, pero es posible que ahora nosotros, a través de nosotros, va a salir a la luz, ¿ok? Entonces, cosas ocultas que tienen que salir a la luz, lo que heredamos, nos condicionan nuestro presente, ¿ok? Entonces, desde el presente que se puede detectar qué es lo que condiciona nuestro árbol, como ya les dije, que son como bloqueos, entonces desde ahí nosotros nos damos cuenta qué es lo que condiciona este árbol que yo he escogido, qué es lo que lo está condicionando a nivel de dinero, problemas para concebir hijos. Hay casos de familias donde ha habido problemas y problemas en ese árbol, problemas para concebir hijos, problemas de relaciones, pensamientos repetitivos, como suicidios, ¿ok? El no tener bien las relaciones con otras personas y incluso de pareja, tener buenas relaciones con el exterior, en el trabajo, en fin, en el exterior fuera del hogar. Todas esas cosas pueden ser bloqueos, pero que es información que ya el árbol trae y que por alguna razón ahora nosotros vamos a descubrir en este curso, vamos a descubrir la razón por la que tú estás en ese árbol, ¿ok? Y hay una razón. Las situaciones que vivimos en este presente, en esta vida, entonces nosotros podemos detenernos a observarnos nosotros, observar el origen. Y quiero decirte que en esta vida que tenemos, el 90% de esa información, ¿sí? De origen, toda esa información, el 90% está en el árbol, ¿sí? Según estudios que se han hecho, están en el árbol. A medida de repaso, recuerden que tenemos el consciente, ¿ok? Y el subconsciente, donde hay muchísima información, donde nosotros vamos a descubrir todo lo que está ahí y que nos va a ayudar a conocer eh, la razón de esos bloqueos, de dónde viene, qué hay que hacer, todo está ahí. Ustedes ven el subconsciente, el témpano más grande, la parte más grande, que es el 90%, el consciente es el 10%.
Ahí están los bloqueos. Ahí ven una parte que dice bloqueos. ¿En dónde están? En el subconsciente. La autoimagen, culpa, vergüenza, miedo, recuerdos traumáticos, creencias personales y culturales, emociones intensas, confianza personal, hábitos, en fin. Y arriba, pues tenemos las decisiones que llevamos día a día, las cosas que analizamos, la fuerza de voluntad, el enfoque, objetivos, planes, todo está ahí en ese 10%. Que realmente los estudios nos enseñan que el que controla realmente nuestra vida es el subconsciente, ¿ok? Porque está ahí todo. El subconsciente tiene tres áreas y estas son importantes. Por ejemplo, tiene información, tres áreas que brinda información. La información personal, ¿sí? Todos los recursos que desarrollamos en esta vida, los obstáculos que podamos tener en esta vida y que los tenemos que solucionar, todo lo que tenga que ver con nosotros, lo que es personal, ¿ok? Como lo que ustedes ven ahí, recuerdos traumáticos, creencias personales, miedos, autoimagen, todo lo que tenga que ver conmigo, primera parte. La segunda parte que hay en ese subconsciente se le llama la conciencia familiar. Y ahí es toda la memoria familiar del árbol. Entonces recuerden, información personal, todo lo que tenga que ver conmigo en esta vida. Número dos, la conciencia familiar, o sea, toda la información del árbol familiar, ahí está en un área del subconsciente. Ojo con eso. Tercero, la memoria inconsciente, ahora sí se le llama la memoria inconsciente del inconsciente colectivo. Ahora sí, del colectivo está hablando de lo que está alrededor de lo que está en este plano terrenal. Bien, son tres áreas. Ahora, antes de nacer, ¿sí? Lo que se le llama el prenatal, ¿sí? La parte prenatal, nosotros escogemos el árbol, ¿sí? Para estar aquí, para podernos elevar con ese objetivo. Entonces, en base a nuestros dones, a nivel espiritual estamos hablando, entonces esas experiencias nos van a ayudar, las experiencias que vivimos en este plano terrenal, nos pueden ayudar a elevarnos espiritualmente y por esa razón escogemos el árbol, para elevarnos espiritualmente. Por ejemplo, se puede escoger un árbol que es muy carente de dinero, de salud, de relaciones. Se puede escoger un árbol donde hay mucha violencia. Se puede escoger un árbol donde hay grandes enfermedades. O también un árbol donde hay mucha riqueza. Mucha, hablando de riqueza, dinero y cosas así. Entre otras cosas, para que tengas una idea. ¿Ok? Al entrar a ese tipo de árbol, recuerden esto, ¿para qué es? Para elevarnos, ¿sí? Espiritualmente, pero también para ayudar a hacer lo mismo al resto que integra ese árbol. Entonces, si yo ya me estoy elevando, es ayudar al resto del árbol, pero por supuesto a los que se dejan, no todos se dejan. Entonces, nada más como un repaso, recuerden esto, el subconsciente tiene esta información, que son las tres áreas que estaba mencionando, y que no la puse a tiempo, pero bueno, aquí está ya. Ahora, ¿qué debo tomar en cuenta para construir mi árbol familiar? Ahora, aquí están los puntos que hay que tomar en cuenta. Y pongan atención durante la clase porque les voy a dar algunos puntos importantes de si hay que hacer el árbol, análisis del árbol o no, o cuándo hay que hacerlo. Porque no nada más porque tomamos el curso ya no, no. Tienen que saber por qué y si es necesario. Pero el árbol nos puede dar esta información. Enfermedades que pueden ser hereditarias, imprevistas, como dice ahí. La nacionalidad, que también tiene que ver mucho la influencia mental ahí, el país de origen, o son inmigrantes, en fin. Accidentes, ¿sí? Accidentes naturales o accidentes misteriosos. Hay casos de familias
Y híjole, de veras, constantemente hay accidentes y en el árbol lo puedes ir visualizando accidentes, accidentes. Las fechas de nacimiento y de muerte son importantes cuando vas a hacer el árbol, ¿ok? Relaciones de matrimonio, se está hablando de si se casados, si se divorciaron o se separaron, o sea, cómo fue esa relación. Los nombres, si usaron nombres de santos o fueron repetidos, ¿sí? Y a veces lo hacemos sin saber y, por ejemplo, en mi caso, mi papá se llamaba, bendita sea su memoria, Ernesto Rosas Muñoz. Yo me llamo Ernesto Alejandro Rosas Domínguez. El hijo que procreé con mi difunta esposa se llama Ernesto Alejandro Rosas Aguilar. Entonces ya van 3 Ernestos ahí. Y yo, o sea, a veces ni sabes ni qué ondas, pero bueno, ya está. Entonces, los nombres, en fin, si son de santos o si se repiten, cuántas veces, toda esa información es importante. Y las muertes, si murieron jóvenes, de niños en el parto, si haya habido abortos, en fin, toda esta información es importante cuando estás construyendo el árbol. Bien, les decía yo, el subconsciente realmente es el que está mandando. ¿Por qué? Porque es el que tiene todo, la información. Según lo que se vaya necesitando, nos iremos acercando como que hay una atracción a esas personas. Y aquí pongan atención. Según se vaya necesitando, nos iremos acercando a personas o a situaciones que me van a ayudar a activar unos programas que están relacionados con el árbol, ¿sí? Por ejemplo, un programa puede ser de alguna enfermedad, ¿sí? Que se activa a la edad de los 40 años. Estoy hablando como un ejemplo. Entonces, pueden suceder situaciones que activan eso en esa edad, ese programa que está en ese árbol. No, pues es que al abuelo a los 40 años se le activó esto. Oye, igualito que el nieto, se le activó a los 40. Entonces ya hay información ahí. Bueno, entonces el subconsciente pues sabe toda esa información. Entonces los programas se van a activar en el momento adecuado en que el alma necesita que se active. Recuerda que somos alma, no somos cuerpo-mente. Que una enfermedad tiene que ver, por supuesto, con este cuerpo, ¿ok? Aunque también hay enfermedades mentales, pero tiene que ver con este cuerpo. ¿Por qué? Porque nuestra alma encarnó, nuestro espíritu encarnó en este cuerpo-mente. Ahora, no debemos sentirnos como víctimas o como que estamos condenados por lo que estamos viviendo. No. Ese es el punto en un curso de milagros, de que no nos sintamos como víctimas y que nos toquen la joroba. Ay, pobrecito de mí, ya me tocaba sufrir esto. Bueno, no, no debemos sentirnos víctimas. Para eso estamos estudiando y darnos cuenta y poderlo vivir, lo que tengamos que vivir, los programas que estén en nosotros, pero desde la zona de paz. Entonces, ¿por qué mi alma quiere experimentar esta situación, por decir así, aquí y ahora? Puede ser enojos, puede ser enfermedades, pueden ser iras, pueden ser... ¿Por qué mi alma quiere experimentar esta situación aquí y ahora? Entonces, todo tiene, los programas ya están estipulados en fechas, incluso de acuerdo a canalizaciones que se han hecho, se han detectado en diferentes casos, que aún el despertar espiritual ha sido programado. ¿Sí? Va a ser por decir, vas a despertar espiritualmente cuando tú te divorcies en esta fecha, en este tiempo, con esta persona. Va a ser un dolor tan profundo que vas a despertar. O vas a despertar espiritualmente cuando caigas en esta enfermedad
o cuando tengas esta situación, en fin, vas a despertar. Pero también hay casos, y ustedes los han leído también en los libros que he recomendado, que no quieren despertar, o sea, no quieren tener esa etapa. Pues bueno, esos son los planes, así lo programan. Entonces, ¿por qué mi alma quiere experimentar esta situación aquí y ahora? O sea, no es lo mismo, por decirlo así, tener una enfermedad que tienes un año con esa enfermedad y pum, se acabó. O 5 años, o 10 años, 15 años, 30 o 50 años con esa enfermedad. No es lo mismo. Todo tiene un para qué. Ahora, los programas que estoy diciendo que se activan en esos momentos adecuados en que el alma necesita que se active. Puede ser situaciones con personas. Entonces, ¿de qué manera condiciona ese árbol? Ese árbol que hemos escogido, ¿de qué manera nos condiciona? Entonces, el árbol entero, todo el árbol entero lleva una memoria. Es impresionante esto, impresionante. Todo el árbol lleva una memoria. Esos pensamientos que tenemos, nuestros pensamientos, emociones, miedos, el cómo actuamos, cómo decimos las cosas, cómo lo sentimos, todo viene del árbol, todo viene de ahí, ¿sí? Hoy en esta clase vas a descubrir entonces, si todo viene del árbol, entonces, ¿por qué escogí ese árbol? Ah, hoy lo vas a descubrir. Entonces, el trabajo, fíjense lo que voy a decir, porque esto es relevante. El trabajo no es limpiar el árbol. No, imagínate, pues, ¿cómo? El trabajo no es limpiar el árbol. Primero empezamos nosotros mismos. Somos una ramita de ese árbol. Una ramita. Tenemos que empezar nosotros, ¿sí? Sanar, liberar. Las dos palabras claves, sanar, liberar. Para que esa influencia de la memoria del árbol no esté sobre nosotros. Recuerden que de mano derecha la mujer, de mano izquierda el hombre es un triángulo, la mujer es un círculo. Puse como ejemplo un hijo. Entonces, pensemos que este hijo quiere saber qué está pasando en su vida o están pasando cosas en su vida y quiere saber qué relación tiene con ese árbol que él escogió. Entonces tiene a su papá, a su mamá y por los datos que les dije, sus nombres, fechas de nacimiento, si ya alguno es difunto, fecha de defunción y de que murió. Pero si los padres están vivos, fecha de nacimiento, cuándo se casaron, en fin, los abuelos igual, la información. Entonces se va poniendo esa información, los nombres, fecha de nacimiento, de función y así sucesivamente. Y si hubo divorcios o si hubo algo, se anota, se anota. Entonces, vamos a ver después ejemplos en donde, ahora sí que vamos a poner casos para que vean cómo es esto y cómo es la influencia y qué hay que hacer. Sí, yo les decía hace un momento, o sea, limpiar todo el árbol, no, no se puede. O sea, no, ese no es el trabajo. No encarnamos para venir a limpiar todo el árbol, no, es con nuestra vida. Y con nuestra vida algo va a pasar que va a ayudar al árbol, ¿ok? El árbol seguirá su proceso al paso del tiempo, mis amados. El árbol sigue su proceso. Lo que vivimos actualmente es un espejo, es una repetición, es un eco que se ha vivido anteriormente y que sigue pasando porque no se ha aprendido de eso. Ojo, ojo con eso. Esa frase es importante. Ahí, si estás escribiendo, pone un círculo. Si nosotros estamos, o sea, lo que nosotros vivimos es un espejo, un eco, una repetición, ¿sí? Que ya se ha vivido anteriormente. Ya. Pero sigue pasando. ¿Por qué? Porque aún no se ha aprendido de esa situación. Y mientras no se aprenda de esa situación,
se va a seguir repitiendo. Cada uno de nosotros somos más de un 90% de ese árbol de la información que está ahí. Como les decía, los pensamientos automáticos, esos impulsos, las reacciones, entre otras cosas, todas son adquiridas del sistema familiar. Y eso no es consciente. ¿Por qué? ¿Se acuerdan de las áreas que hay dentro del subconsciente? La parte del árbol. Bueno, desde ahí, ¿sí? No estamos conscientes de esos impulsos, de esos pensamientos automáticos, o sea, no estamos conscientes, vienen de adentro de esa información del árbol. Pero nosotros escogimos ese árbol para impregnarnos de esa energía para poder trascender y evolucionar. Entonces, por eso escogiste la familia que es, esa bendita familia que tienes, ese bendito árbol que escogiste, que tiene un proceso. ¿De cuántos años? Sácale cuentas. O sea, de muchísimos. O sea, si le buscamos, a lo mejor dices, tengo parientes españoles, tengo parientes vikingos, o sea, es muchísima la información, ¿ok? Pero nosotros vinimos a trascender, a evolucionarnos a través de esa información de ese árbol. Por eso lo escogimos, para impregnarnos de toda esa información. Entonces, lo que yo estoy viviendo ahora no me pertenece, ¿sí? No me pertenece. ¿Por qué? Porque yo vine a este árbol, ya este árbol tiene información, entonces lo que yo vivo ahora no me pertenece, o sea, no es que yo ya lo traigo, no, pero lo escogí para tenerlo. Por eso debemos reflexionar en lo siguiente, mis amados. Tenemos que reflexionar. ¿Qué es lo que no aprendieron mis ancestros de esta situación? Ya cuando estamos analizando el árbol y estamos checando que hubo, voy a empezar con divorcios, el abuelo, los padres divorcios, y luego tú estás pasando un divorcio, un ejemplo, ¿no? O estás a lo mejor que puedes pasar un divorcio. Entonces, la pregunta es, ¿qué es lo que no aprendieron mis ancestros de esta situación? Y ahora lo estoy confrontando. ¿Por qué tuvieron, hablando de otra cuestión, pero hablando de los ancestros, por qué tuvieron que morir con esa sensación de fracaso, de victimismo, de culpa, de miedo, en fin? ¿Por qué tuvieron que morir así? Algo que sí debemos estar conscientes es, me voy a regresar al anterior. Fíjense, el nivel de conciencia que tiene el hijo, que lo puse amarillo para diferenciarlo, es muy diferente al nivel de conciencia de sus padres, el nivel de conciencia de los abuelos, de los bisabuelos, tatarabuelos, en fin. Los niveles de conciencia no han sido los mismos. Han ido aumentando los niveles de conciencia conforme han pasado el tiempo. Significa que el hijo tiene la oportunidad de tener el nivel de conciencia más alto, de estar más despierto para poder sanar y liberar lo que se ha repetido en ese árbol. Entonces, ese es el mensaje que nos da el sistema familiar para que nosotros no hagamos lo mismo. Entonces, si el bisabuelo divorcio, el tatarabuelo, el abuelo y los padres divorcio, y yo estoy pasando una situación donde no hay divorcio, pero que es posible que pase, entonces ahí es darnos cuenta, aquí estoy entonces para no repetir eso, esa situación. Entonces, ese es el punto, ¿no? Para que entendamos que no son buenas las creencias familiares que a veces se traen, ¿sí? Porque a veces las damos por buenas, pero no todas las creencias familiares son buenas. Yo en mi caso, yo he confrontado esas creencias familiares que antes, que yo no sabía tantas cosas, las daba yo por buenas. Y después ya no. Dije, no, esto no es así. Todo esto es
importante para que cada persona encuentre su verdad, y es a través de su propia experiencia. La verdad la debemos encontrar en la zona de paz. De eso se trata el curso de milagros. Debemos comprender el mensaje que está transmitiendo el árbol. Recuerden, el árbol habla. No olviden esto. El árbol habla. El árbol transmite mensajes. Entonces, cuando nosotros aprendemos a estar en la zona de paz, eso nos ayuda a entrar en un equilibrio con el mensaje que el árbol está transmitiendo. Lo voy a decir de nuevo porque eso es importante. Ok, ya detecté, ya encontré sospechosos, o sea, quién fue el que emitió esa situación y que se está reflejando ahora conmigo. Entonces, es estar en la zona de paz para entrar en equilibrio con ese mensaje que me está transmitiendo el árbol. Hoy vivimos en una humanidad, gracias a Dios, con una apertura de conciencia masiva, ¿sí? Porque cada vez hay más información que antes. Antes nada más prevalecía la creencia y no tanto razonar, pensar. Pero ahora es una generación pensante. Y eso ha abierto de manera masiva una apertura de conciencia. Y eso está haciendo la diferencia. Por eso yo les dije, el nivel de conciencia que hay ahorita, al nivel de conciencia que hubo hace 100 años, es diferente. Cuando se activa, y vamos a regresar a los programas, cuando se activa algún programa en nosotros, algo que se viene arrastrando ya en ese árbol y que está dando pues problemas en nuestro presente y nos está bloqueando en algún área, ¿sí? Nos está cerrando, bloqueando, en fin, dando problemas fuertes en algún área de nuestra vida, entonces ahí es donde tenemos que buscar el sospechoso o la sospechosa que está transmitiendo ese mensaje, ¿sí? En el árbol. Porque es un personaje de nuestro clan familiar que nos está dando ese mensaje, porque esa persona, él o ella, no consiguió evolucionar a través de esa situación. Y ahora nosotros tenemos la oportunidad de hacerlo y por eso encarnamos en esa familia, escogimos ese árbol. Entonces, situaciones que podamos estar viviendo, bloqueos, como dije hace un momento, entonces hay que buscar el sospechoso. Ahí es donde se hace, podemos buscar qué es en esa constelación, en ese árbol transgeneracional. ¿Quién está emitiendo ese mensaje? Y quizás fue un mensaje o fue algo que sucedió en lo oculto, que no se supo, que estuvieron callados. Pero aún en lo oculto se está reflejando en otra generación. Entonces, cuando ya todo está resuelto, pues eso ya no nos debe de ocupar, no nos debe de preocupar ni de importarnos cuando ya se resuelve, ¿ok? Ya no es una prioridad en nuestra vida, porque ya lo resolvimos. ¿Por qué? También una o dos, tres generaciones atrás tuvieron la oportunidad de resolverlo, pero no lo hicieron y ahora se reflejó en mí, que tengo la oportunidad, pero ahora yo lo resuelvo y una vez que lo resuelvo, me olvido de eso, ya no me preocupa. Cuando no hay cambio en esa situación que vivimos, entonces ahí es donde se tiene que trabajar en ese inconsciente individual, en las cosas personales ya de tuyas que traes tú, ¿sí? Con esas memorias, ¿sí? Que tienes tú ahí dentro de ti y por supuesto, qué relación tiene con las memorias del árbol. Importante, lo que te voy a decir ahorita es muy importante, muy importante. Si una persona está bien, no necesita hacer un estudio del árbol transgeneracional. Si no hay un motivo de consulta del árbol transgeneracional, no hay que entrar a esa memoria del árbol familiar, no, porque el árbol es como una constelación.
Si tú estás bien, no necesitas entrar. Esto es relevante porque a veces, no, yo quiero saber. No se trata de eso. El árbol tiene mucha información, pero si tú estás bien, sigue adelante. Puedes hacer el árbol como se los dibujé de las bolitas y el triángulo y hacia arriba, así como un árbol, y poner los nombres de los abuelos, las fechas que nacieron, que murieron, pero nada más como una anécdota, como el saber su historia y nada más, pero ya no como un análisis, ¿sí? Como les dije, entonces tú puedes hacer ese árbol familiar con los nombres, fecha de nacimiento, defunción, porque me muestra de dónde vengo en esta vida. Me está mostrando parte de mi árbol donde en esta vida escogí. Entrar, fíjense, entrar en el árbol con un motivo significa poder mover esa constelación para ayudar, para que se armonice, para que yo pueda descargarme de esos programas que se han activado en mí. Solamente así. De otra manera, no. ¿Ok? Y si hay algún programa que has detectado, como lo que les he platicado, bloqueos que pueden ser, entonces sí hay que buscar el sospechoso o la sospechosa que está emitiendo esto para que nosotros lo podamos superar. Ahora, ¿qué pasa? Y pues esta es una pregunta que siempre se hace en las terapias. ¿Qué pasa si no hay información del árbol? ¿Qué se puede hacer? Es que yo fui adoptado. ¿O qué se puede hacer si no hay mucha información? Yo en mi caso, yo no tengo mucha información del lado de mi padre. La verdad, no tengo muy poca información. Del lado de mi madre, sí, porque mi madre está viva y me da información. Pero mi padre, que ya falleció hace 30 años, pues hace 30 años, pues no me interesaba de dónde venía, no era para mí importante. Pero ahora, simplemente con mi información, pues, para saber de dónde vengo, quiénes son, por qué escogí este árbol. Ahora, cuando no hay información del árbol, ¿qué se puede hacer? Todo problema, escuchen, todo problema trae una solución. Todo programa que se activa en nosotros, que puede ser un bloqueo, un problema, todo tiene solución. La cuestión es que la persona quiera ver la solución, porque a veces abrazan su propia verdad, no son capaces de ver otra perspectiva que podría ayudar a esa memoria familiar, porque si la persona se cierra, pues no va a poder salir de esa situación con facilidad, porque se cierra. Y me he encontrado con personas de veras que saben que necesitan ayuda, pero se cierran y pues no puedes hacer nada. Si la persona desea evolución, entonces está preparado para la respuesta. Ojo, si la persona desea evolucionar, está preparada para la respuesta entonces. Pero si la persona abraza sus propias teorías, sus propias creencias, entonces que no mire el árbol familiar, que siga viviendo en su mundo. Porque esto que estamos hablando ya de cuestiones de algo más allá de lo que podríamos comprender humanamente, pero que es realidad en este plano. ¿Por qué algunos no quieren entrar en el estudio de su árbol familiar? La respuesta es sencilla, por miedo. Miedo a los cambios, miedo a lo desconocido, miedo al éxito, porque también cuando tienen miedo al éxito es porque ya están tan acostumbrados al fracaso, al victimismo, que ya tener éxito hasta les da miedo. Fíjense cómo es la vida. Otros no quieren ver su árbol cuando realmente podría necesitarlo, porque no quieren salir de su zona de confort, porque la zona de confort ya es algo conocido. Sin embargo, el poder estudiar tu árbol
es salir de tu zona de confort. Entonces, nuestros ancestros nos dan mucha enseñanza, mis amados, porque sus experiencias nos sirven para algo. Igual nuestras experiencias, ¿sí? Si ya lo trascendimos, si ya evolucionamos en esa situación y hemos llegado a la paz, entonces hemos practicado porque practicamos el perdón, ¿sí? Entonces debemos transmitirlo a los hijos. ¿Para qué? Para que ellos también puedan trascender. Ya no repitan ese patrón, ya no repitan esos programas. ¿Se puede hacer un cambio? Sí, pero así ahora sí que hay que transmitir esa información. Porque nuestros hijos, si llegaran a vivir esas experiencias, pues la van a vivir ya más suave, ya va a ser menos porque ya saben qué hacer, ya saben qué deben hacer. Por supuesto, a ti te toca escoger qué pensar al respecto, pero todas estas cuestiones que estamos hablando, es importante que nosotros comprendamos la información que el árbol nos puede dar. Ustedes van a tener los apuntes, ustedes van a poder, si ustedes piensan que necesitan ver qué hay en el árbol y buscar un sospechoso porque hay ciertas situaciones en tu vida o se han activado cosas, te diste cuenta desde hace 3 años, pasó esto, se activó esta situación en ti. Entonces anota fechas, todo. Entonces, si tú crees que es importante para ti saber la información del árbol, entonces hay que entrar con un motivo. Pero si estás bien, solamente nada más para tener la información de tu árbol familiar. Punto. No hay que buscar un sospechoso, ¿ok? Porque a veces suceden cosas, como yo les dije, hay cosas que pueden ser ocultas, pero que no se supieron, no se supieron, ocultas como una traición, como lo que es la traición o la infidelidad, ¿ok? Y a lo mejor los bisabuelos o los abuelos lo sufrieron, la abuela lo sufrió, pero se quedó callada, no dijo nada de la traición. Entonces ahí estamos viendo que ahí sucedió algo, pero fue oculto, nunca se supo. Y pudieron seguir viviendo, pero la pregunta es, estoy poniendo un ejemplo nada más. ¿Cuál fue su estado emocional y mental de la abuela al vivir esa traición o infidelidad? Pero que no dijo nada, se quedó callada. Pero es una situación que sucedió y que ahora le está pasando a la nieta, pero ahora ya no es oculto, ya es, ¿cómo se dice? Visible, ya no está, ya no se hizo en silencio como lo hizo la abuela. Hay mucha información o puede haber información que ha sido oculta, pero siempre va a salir en alguien. Y si algo ha pasado en ti, es porque ahora tienes la oportunidad de trascender, ¿sí? ¿Por qué razón mis ancestros no pudieron superar esto? Bueno, ahora yo lo tengo que superar, yo lo puedo hacer. Acuérdense, los niveles de conciencia no son los mismos. Y de antemano, en el árbol no es para criticar o juzgar a nuestros ancestros, no, a nuestros padres, no, es para aprender. Siempre es para aprender y que ahora nosotros tenemos la oportunidad de trascender. En este curso vamos a aprender muchas cosas de qué es lo que vamos a hacer, cómo hacerlo, todo ese proceso que hay que hacer de sanar, ¿sí? Y que también nosotros tenemos que transmitir esa información a los hijos de alguna manera, por si lo llegan a pasar, pero ahora va a ser más suavecito, pero ya saben lo que tienen que hacer y así sucesivamente. Va perdiendo intensidad. Acuérdense que estamos en la era, vamos a decir, mesiánica, que es la era del conocimiento,
y que de manera masiva hay un despertar de conciencia. Por eso estamos aquí, porque ustedes han despertado, porque ustedes quieren ir más allá de lo que es común, porque han despertado. Hemos despertado. Entonces, este es el comienzo, esta es la primera clase, y dije puntos importantes en esta clase. ¿Sí? Si tú estás bien, no necesitas hacer un estudio del árbol. Puedes hacer nada más los datos para que sepas de dónde vienes y cosas así. Pero cuando se hace el estudio es para buscar un sospechoso o una sospechosa, que es la que está emitiendo ese mensaje. Es el origen de ese programa que se ha activado en mí. ¿Ok? Pues bueno, hay mucho. Este es el comienzo. Hasta aquí voy a dar la clase. Ustedes van a poder repasar en los apuntes, ¿sí? El video, si lo necesitan ver, lo van a poder ver, lo van a poder estudiar otra vez. Reflexionen, reflexionen. Ustedes mismos decidan si están bien, no necesitan hacer ese análisis, pero si hay algo que se ha activado, que sabes que se ha activado, pues bueno, pues vas a tener las herramientas para hacerlo. ¿Ok? Bueno, hasta aquí dejamos la clase.